Estamos requete contentos que esté en el Arco Noroeste de Córdoba, aportando todo lo que sabe, lo que estudió y lo que discute con los productores. Víctor Burgui, ingeniero agrónomo, ha escrito un artículo hace poquito sobre, se podría sintetizar un título que nos gusta mucho a nosotros, a los que entendemos esto o creemos que entendemos algo, con esto de que esta frase tan célebre que cuando llueve, no llueve pasto, Víctor. Y queríamos reflexionar, nosotros este noticiero agropecuario que de noticias tiene poco, siempre dejamos más dudas que certezas, y este artículo tuyo nos trajo eso, fijémonos que cuando llueve, no llueve pasto. Así que te escuchamos, Víctor, y por favor ayúdanos a entender y que la gente, los productores entiendan esto para planificar mejor sus sistemas de producción. Muchas gracias por atendernos. Gracias, Mumi, por venderme de esta forma. No, bueno, un poco la experiencia de trabajar en el INTA uno lo ayuda en demasía. La colaboración de los compañeros, tanto tuyo como todo el resto de los compañeros, uno hace el crecimiento personal y bueno, uno lo vuelca con los productores. Sí, tenés razón, cuando llueve no llueve pasto. Y el problema es que siempre uno anhela la lluvia porque cambia el panorama, cambia el paisaje, cambian las plantas, pero en realidad los cambios no son inmediatos. Y más aún en las pasturas, y más aún después de casi 3 años, casi 4 de sequía. Bien. Y más aún con este mes de enero totalmente atípico. Creo, ayer estaba leyendo un artículo que a nivel mundial, en el hemisferio sur obviamente, fue el mes más caluroso de toda la historia. Entonces estamos ante un cambio bastante complicado climático y bueno, y hay que acomodarse. Ese artículo en realidad no lo escribí yo, fue un resumen de varias cosas que leí. Digo yo, me pareció interesante ponerlo porque la gente está esperando que llueva para tener pasto. Y en realidad la lluvia de hoy recién va a repercutir si hacemos bien las cosas de acá a 30 días. Y que vuelva a llover un poquito, que no haga el calor que está haciendo y que no haya tantos animales encima. Bueno, andas sobre ese tema y nos dejas preocupados. Bueno, yo te voy a transmitir otra preocupación, pero te quiero dejar hablar, por favor. Seguí, Víctor. Sí. Dale nomás. No quiero dar mal aliento. O sea, lo primero principal hay que ver, viste, como decimos, el vaso medio lleno. Bueno, acá hay que ver el pluviómetro medio lleno. Lo importante es que llovió. Bien, Primero y principal, aquella gente que no tiene agua y tiene agua de represa, bienvenido sea, porque el principal componente de cualquier producción es el agua, y de la vida es el agua, no solo de los animales, sino de las personas. Bien. Primer punto, beneficioso. Segundo punto, venimos mal en el tema históricamente, el tema del ganadero. ¿Por qué? Porque la situación económica lleva a que el productor tenga como caja de ahorro los animales. Y bien, lamentablemente le tengo que decir que en esta situación se van a tener que deshacer de animales. Y esto es duro de decirlo. Y se lo tengo que decir ahora. Porque siempre ustedes me han invitado a charla, tanto en Crueles, Villa Dolores, bueno, en distintas partes del país. Y yo siempre digo que el termómetro de un campo es marzo-abril, donde uno tiene que ver la cantidad de pasto que uno va a tener hasta la época de lluvia que comienza la temporada siguiente, y con ese pasto nosotros tenemos que mantener los animales. Lamentablemente les voy a tener que decir que la semana que viene, después de carnavales, que uno disfrute un poco, que se despeje un poco y que esté contento por la lluvia, van a tener que hacer un replanteo de cuánto pasto tienen hoy para saber cuántos animales van a poder mantener hasta noviembre, diciembre del año de este año. Claro. El invierno se alargó más, lamentablemente. ¿Por qué digo eso? Porque la lluvia estuvo, pero los días se han acortado y ustedes van a ver que por más que haga calor, los calores van a ser menores. Y las plantas reaccionan a la temperatura, más el pastizal natural y más las megatérmicas. Bien. Entonces, lamentablemente van a tener que hacer un replanteo. Precisamente ayer estuve en un campo y le dije, por favor, novillos que estén en el campo, novillitos que estén en el campo, véndanlo ahora, que no están tan caídos, que no están tan flacos, van a poder sacarle un sobreprecio y venderlos. Vaquillonas que no necesiten, sáquenla. Terneras que no necesiten, sáquenla. Y vaca que no tenga ternero al pie, sáquenla. Vaca seca, sáquenla.
toro que esté viejo, sáquenlo, vaca vieja, sáquenla, y lamentablemente se los tengo que decir así. Claro. Salvo que el productor empiece a gastar. Cada persona, uno da la recomendación técnica, después no le maneja el bolsillo a los productores. Y si después quieren gastar en rollo para mantener los animales que tienen o lo que sea, bueno, ya es una decisión del productor. Pero esa decisión está en una espiral viciosa. ¿Por qué digo eso? Porque seguimos manteniendo los animales en el campo, seguimos gastando, los animales no nos dan resultados, y lo peor de todo, y que es el productor no lo está viendo, se le está degradando el campo. Por eso las pasturas no reaccionan. Claro. Y ese es el grave problema, y ese fue el punto que yo escribí, ese artículo que te llegó a Mumi, gracias por la difusión, es que eso no lo está viendo el productor. Entonces dice, llueve, pero el pasto no me responde. No llueve y el pasto no responde, porque está todo degradado. Sí, ahí hablabas de algunos aspectos. Seguí y vamos a cortar, no vamos a cortar, vamos a esperar un instante para poder seguir en la charla. Termina la idea, por favor, Víctor. Sí, no, era eso tan solo, que están en una espiral viciosa y no virtuosa, en el sentido que al haber sequía 3 años, y a medida que iba rebrotando un poquito el pastito, la vaca iba y lo comía, rebrotaba otro poquito, iba y lo comía. De repente un mes sin rebrote y esas plantas muchas se murieron. Pero cuando empezamos a caminar los lotes, empezamos a ver suelo desnudo. Bien. Y el suelo desnudo, ante la lluvia de ayer de 80 milímetros, si el suelo está desnudo, muy factiblemente que haya infiltrado el 30 o el 40% del agua y el resto corre. Entonces, claro, cuando nosotros entramos en los lotes, empezamos a ver las avenidas de agua, que acá se hizo un arroyito, que acá se hizo una escorrentía, y esa agua no entró al suelo. Entonces, en realidad, en vez de llover 80, 90 que haya entrado al suelo, no entró. Entonces, claro, eso también hace que el pasto tampoco no va a reaccionar de acuerdo a la cantidad de agua. Perfecto. Te pido un instante, Víctor, quédate ahí en línea, hacemos esta pausita y ya volvemos. Listo. Acá lo tenemos, les cuento a todos, está el ingeniero Víctor Burgui, integrante del equipo de la ER de Anfunes, ¿no? Un pastólogo, diríamos nosotros, en confianza, pero una persona que sabe mucho de pasturas nativas, de pasturas naturales y de pasturas también implantadas, de pasturas que no eran de acá. Una persona que sabe porque recorre los lotes y habla con los productores. Y le estábamos preguntando esto, entrar en confianza de que cuando llueve no llueve pasto, ¿no? Esto es Central Ferroviaria, esto es de la Colmena al Gallinero, esto que quiere ser un noticiero agropecuario, pero siempre tratamos de dejar más preguntas que respuestas para que el productor reflexione y vea cómo tomar decisiones y para dónde tomar decisiones. Y los vecinos que se enteren que producir no es fácil. Víctor, una de las cosas que decías en el artículo que citábamos anteriormente era la aparición de malezas, ¿no? Y uno siempre piensa maleza en yuyito. Y nosotros sabemos que nuestras malezas son complicadas, porque tienen tallos duros, son leñosas, son arbustos, que aparecen precisamente por tener el suelo desnudo, por tener poco stand de plantas, de pasturas, y esta cuestión de que se bancan, entre comillas, otras condiciones que las gramíneas no hacen. ¿Qué hacemos con esa maleza, Víctor? ¿Cómo acomodamos el lote para que no se nos, como decimos nosotros, infeste, ¿no? Una cosa así. Sí, el tema de arbustiva es complicado. Por eso yo te decía recién que el productor está en una espiral viciosa. Sí, hablaba de eso. Nunca bajó la carga. Los animales van siempre sobre el mismo pastito, sobre la misma pastura, y eso al degradar y dejar espacio, eso le da espacio a las especies que no se comen. Las especies que no se comen son los arbustos espinosos, el duraznillo. Cada vez uno entra a los lotes y cada vez ve más duraznillo. Bien. Significa, pero si el duraznillo no estaba acá. Claro. Sí, lo que pasa es que, y sí, no solo el duraznillo aparece por la reproducción, primero porque el animal no lo debería comer porque es tóxico. Es tóxico. Y en segundo lugar, el suelo desnudo, la escorrentía de agua me va llevando semillas a distintos lugares. El mismo animal lo puede llevar de un lado a otro, ¿no? Teóricamente no, porque el duraznillo lo mata, salvo el duraznillo blanco que le provoca el teque seco. Bien. Pero pájaros difunden la misma fauna.
Entonces, cada vez estás en una espiral. Esto no significa que la fauna y los pájaros sean malos, sino que el productor, se mueve, sí. claro, al productor, a estar en esa espiral que no se da cuenta, se está degradando los lotes, y esa es una complicación cada vez más grande. Y después tiene la complicación, yo siempre cuando doy clase doy siempre el mismo ejemplo. Uno cuando vive en un piso, o sea, en el primer piso de cualquier edificio o de una casa, tira una pelotita hacia abajo por la escalera, la pelotita va rápido. Bueno, eso es la degradación. Eso es como cuando degradamos, vamos rápido. Ahora cuando queremos recuperar, tenemos que hacer los pasos al revés, que la pelotita vaya picando en los escalones para llegar al primer piso. Si yo quiero que llegue al primer piso, le tengo que aplicar cada vez más fuerza. Bueno, esa fuerza es plata. Plata para resembrar, plata para rolar, plata para pulverizar, plata que pierdo porque tengo que descargar el campo porque hice mal las cosas, plata que tengo que poner para hacer un bollero eléctrico, plata que tengo que poner para mandar un bebedero. Entonces hay que planificar y esas son las cosas que sentarse un día y decir, bueno, no es que hago borrón y cuenta nueva, sino que tengo que empezar a hacer otras cuentas. Y yo ayer me explicaba a un productor, cuando uno tiene el problema encima, está tan ensimismado en el problema que no le da capacidad de pensar. Entonces se tiene que retirar un poquito el problema y verlo desde otro punto más amplio. Y si no lo puede ver, pedir ayuda. Bueno, ayer este productor, a través del grupo de cambio rural, a través del asesor de cambio rural, que es Juan Riachi, se abrió el juego. Y bueno, fuimos a ver el campo, y bueno, en esas circunstancias lo ayudamos. Para eso está el Grupo Cambio Rural, para eso están los asesores, los productores tienen que empezar a preguntar, a llegarse hasta las agencias del INPE, preguntar y ver qué otra situación puede empezar a plantearse, ¿no? Por último, Víctor, y como para cerrar, nos quedó una cosa que dijiste vos, que también lo decís en el artículo, que es esto, el poco stand de planta, y también eso abre una posibilidad, una puertita a la resiembra o a la intersiembra de una pastura con otra, o resembrar la misma pastura que tenías. Eso sirve. Está claro que está modificando los tiempos, ¿no? Como decías vos, hay que mirar los tiempos. Para resembrar estamos muy tarde ya. En el sentido, esto no, el tiempo no me garantiza a mí que hasta mayo, junio no haya heladas, yo no lo sé. Las perspectivas climáticas no nos están dando esa posibilidad de ver eso. Estamos ante el efecto niño, nosotros al sur, y niña en el trópico. O sea, el efecto que teóricamente nosotros tendríamos de lluvia lo tienen en la región tropical con seca. Y no nos estarían dando la posibilidad de ver hacia adelante si el frío va a venir antes o no. Yo tendría si yo tengo que decir algo, y el que quiere sembrar ahora alguna pastura megatérmica que se le haya degradado tipo Gatton Pani, grama, búfalo, lo que fuera, es un tiro de taba. Es un tiro de taba. Por la helada. Como te puede ir bien, como te puede ir mal. Claro. Por la lluvia, te puede ir bien si las temperaturas acompañan y que los animales no entren. Porque esa es otra de las cosas. Vos resembras, y resulta que yo tengo todo el campo mal. Y resulta que yo resiembro y me empieza a aparecer plantito, mira, empezó a rebrotar, empezó a nacer, y largo los animales. Y volvemos a la espiral de nuevo. Si yo resiembro un lote, lo tengo que cerrar hasta diciembre. Perfecto. Entonces, Víctor. Realmente esa es la situación. Esta es la realidad, esta es la forma de mirar el sistema, mirar los lotes, mirar las posibilidades con las que se encuentra un productor que le llovió, pero no le llovió pasto. Realmente... Lo inmediato es deshacerse de las categorías improductivas, pero ya, la semana que viene. Los animales que tenés que están comiendo pasto que no, entre comillas, servirían para el sistema de producción. Yo siempre lo hago, los dos somos de buen comer, porque tenemos los físicos más o menos parecidos. Yo invito a mi casa a 5 personas a comer un asado. Y de repente me viene un familiar de sorpresa, y son 5 más. Tengo que dividir la comida con lo que yo tengo. Y muy fácilmente que me falte. Bueno, esto pasa lo mismo. Entonces vos dejarías de comer en ese momento, Víctor. Vos dejarías de comer. Yo dejaría de comer para los visitantes, pero los animales no. Y los animales tienen la mala costumbre de comer todos los días.
Todos los días. Y la ventaja que en ese ejemplo tiene el productor, que ya sabe cuántos animales tiene. Lo que tiene que medir es cuánto pasto tiene para dividir por la cantidad de animales. Acuérdense que una vaca de 400 kilos come 10 kilos de materia seca por día. De materia seca, uno no es materia verde, no es que lo que corte lo pese. No, materia verde son 40 kilos, más o menos, 45 kilos. Perfecto. Entonces, si uno ve lo que tiene que comer una vaca en una parva de pasto verde, el productor se asombraría de lo que debería comer todos los días. La vaca puede comer 1 kilo de materia seca, y eso no se lo discute, se va a mantener viva. Claro, pero no le pidamos que produzca un ternero, que no le pidamos que produzca leche, y no le pidamos que no se me muera en julio. Que llegue julio, por favor. Que pase agosto, como decíamos antes. Ese es el tema. A mí me está dando mucho miedo lo que va a pasar de abril en adelante. Ya abril ya no hay más lluvia, las posibilidades de heladas ya están, y si tuvimos seco en enero, vamos a estar seco en abril, mayo, seguramente. Y eso ya no hay vuelta atrás hasta diciembre. Víctor Burgui, te dejo con tus tiempos, tus cosas, pero realmente muy claro el artículo. Nosotros lo vamos a compartir, ya lo largamos en los grupos y ahora lo vamos a subir a la red, a la página de la radio también. Y este audio también va a circular porque realmente muy claro, y muchísimas gracias por estas claridades para la audiencia de la Central Ferroviaria y de todas las radios que nos retransmiten. Muchas gracias, Víctor. No, gracias a ustedes, gracias por tenerme en cuenta y bueno, a disposición siempre para poder ayudar a los Como siempre, Víctor. Muchas gracias a vos. No, por favor. Un abrazo. Chau, chau.